Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a dar unos 2 minutitos para que más personas se conecten. Muy bien. Creo que ya casi son los 2 minutitos. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por conectarse a esta sesión académica del mes de mayo de Teramac. Esta tarde tenemos el gusto de presentarles a la doctora Eva María Hernández Neri. Ella es médico cirujano, egresada de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y especialista en radiooncología por la Universidad Nacional Autónoma de México, con formación en la Unidad Médica de Alta Especialidad en Mérida. Cuenta con una preparación en técnicas avanzadas de radioterapia, incluyendo entrenamiento internacional intensivo en braquiterapia intersticial en la Clínica de las Américas, en Medellín, Colombia, así como un International Clinic Observer en radioterapia intraoperatoria y braquiterapia intersticial en el Hospital Universitario Ramón y Cajal en Madrid, España. Realizó la alta especialidad en radiocirugía en el Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez, avalada por la Universidad Autónoma de México. Actualmente, ella labora en el Centro Estatal de Oncología Dr. Rubén Cardoso Macías en la ciudad de La Paz, Baja California Sur. Además, ella participa activamente en investigación y publicación científica en las áreas de neurociencias y sarcomas de tejidos blandos, en destacados foros internacionales, incluyendo la International Stereotactic Radiosurgery Society en Suiza y en Argentina, manteniendo un firme compromiso con la innovación y la actualización médica. Esta tarde ella nos acompaña para darnos la ponencia de radiocirugía, los fundamentos básicos. Y pues sin mayor introducción, le cedo la palabra a la doctora Eva María Hernández Neri. Adelante, doctora. Mucho gusto y gracias por el apoyo. Hola, muy buenas tardes. Es un gusto compartir este espacio con ustedes. Muchas gracias por la invitación a Teramar. Justo el día de hoy vamos a hablar de la radiocirugía, sus fundamentos y aplicaciones actuales, teniendo, ven un segundito, teniendo como objetivos describir los mecanismos biológicos y físicos mediante los cuales actúa la radiocirugía, historias y avances en la radioterapia, expansión y avances tecnológicos, así como las indicaciones, cómo se comporta en la actualidad, describiendo los mecanismos, identificando los tipos de equipos disponibles para poder dar este tratamiento, conocer las indicaciones, describir la importancia del equipo multidisciplinario y reconocer el impacto de la radiocirugía en la calidad de vida de los pacientes, teniendo en cuenta que al principio no era creíble hacer algo en el cerebro sin una craneotomía. Sin embargo, vamos a empezar con un poco de historia, con el uso de los rayos X con fines terapéuticos desde 1895 y en 1896 con el concepto de reactividad.
Posteriormente, en 1908, Victor Horley y Robert Clark comienzan a interesarse por el cerebro y realizan pruebas mediante coordenadas cartesianas para poder realizar y ver estructuras dentro del cerebro mediante referencias óseas. Es así como 39 años después, Ernest Spiegel y Henry empiezan a realizar el primer marco estereotáctico con el uso de la ventriculografía para identificar las lesiones, creando diversos dispositivos, más de 40. Sin embargo, el uso de la radiocirugía inicia en 1950 con un neurocirujano sueco en el Instituto de Karolinska en Estocolmo. Lexell, al darse cuenta de la alta tasa de mortalidad y los desafíos que experimentaba su mentor, Herbert Olivecrona, por lo que introduce la radiocirugía como primera intención para el control del dolor por neuralgia del trigémino, con el uso de atlas, ventriculografías y geografías, debido a que en la época, pues la tomografía y la resonancia magnética surgen después, en conjunto con el radiobiólogo y radiofísico Von Larsson, con investigaciones en protones y posteriormente unen sus conocimientos y en 1968 tratan el primer paciente. En un inicio, estos principalmente para neoplasias benignas de un neurinoma del acústico, como se denominaba antes. Para otras partes del mundo, ¿qué sucedía? Pues en 1939, Ernest y John Lawrence reciben un premio Nobel por la invención del ciclotrón e irradiación en tumores hipoficiarios. Y en 1959, Cleaver, en el Hospital de Massachusetts, empieza con el uso de protones y el primer Gamma Knife instalado en Norteamérica en 1984 por Dave Dudford en la Universidad de Pittsburgh. Una vez visto en esta imagen, observamos una parte de acontecimientos en los que les he ido comentando y quiero que visualicen cómo Lasler fue incluyendo mejoras en sus procedimientos, Mientos. desde Desde la asignación del marco estereotáxico, así como la inclusión de la resonancia posteriormente para los procedimientos. Y también el uso de otros equipos, como el uso de LINAC y protones en la evolución de la radiocirugía. Sin embargo, se desatan posteriormente tres guerras mundiales en la radiocirugía que nos dan la pauta a la modernidad, principalmente con la guerra del escepticismo de los neurocirujanos, en donde empiezan a ver si es esto una herramienta mejor para poder tratarlo. La parte con los otólogos, en donde mm, se pueden tratar los schwannomas, pero que no es mejor operarlos, y posteriormente la guerra dogmática por medio de los oncólogos radioterápicos, ¿no? En donde se pensaba que los neurocirujanos acaso estarán invadiendo el territorio o quién es el que tendría que dar el mejor tratamiento. Sin embargo, actualmente tiene que ser un manejo multidisciplinario. Tienen que ser tanto los neurocirujanos que diagnostican y tratan la lesión con precisión quirúrgica, los radioneurocirujanos, especialistas en radiocirugía con técnicas no invasivas para el tratamiento de estas lesiones, el resto de especialidades médicas, neurotología, neuropatología, neuroimagen, que es muy importante tener una evaluación integral de los pacientes, los físicos médicos, los cuales se encargan de diseñar los planes de tratamiento y verificar que se entregue con máxima precisión esta dosis, los neuroradiólogos, en los que pues, van a ser muy importantes sus imágenes para un diagnóstico preciso y posteriormente el seguimiento de los pacientes, así como la planificación de los mismos, los técnicos radioterapeutas, que son los expertos en la operación y precisa de las máquinas del tratamiento, y enfermeras especialistas, que son las que igual otorgan un acompañamiento continuo al paciente durante y después del tratamiento. Una vez que hemos recorrido un poco de historia y ver que todos los interesados en este tema pues estamos implicados, tenemos que la radiocirugía fue definida por primera vez por la Lexell, la cual deriva del griego estéreo, disposición tridimensional y tocar, y esta surgió como alternativa debido a la alta mortalidad de radiocirugía, de neurocirugía, ya que la mayoría de pacientes pues la presentaban y si no más que la mitad, ¿no? Teniendo como tal una definición que es una disciplina que utiliza radiación ionizante para un objetivo definido en la cabeza sin necesidad de realizar una incisión.
Esta puede ser una sesión a máximo 2 a 5 sesiones a través de la convergencia de múltiples haces de radiación. Y tenemos diferentes comparaciones en cuanto a la radioterapia fraccionada, la cual radica principalmente en el volumen, en donde la radiocirugía son volúmenes mucho más pequeños. Sin embargo, pues en la radiocirugía también cambian diferentes conceptos, principalmente con el objetivo, en donde en la radioterapia fraccionada se enfoca principalmente en el control celular y la preservación, y en la radiocirugía, pues una ablación dirigida y necrosis focal. El mecanismo principal por el que este actúa es en la radioterapia fraccionada, pues el daño celular, con las famosísimas 6 Rs de la radiología en la radioterapia. Sin embargo, esto cambia un poquito en la radiocirugía, en donde cambian los conceptos desde la oxigenación y la reparación, ya que son fracciones en un periodo relativamente corto e induce que la reparación de las células tenga una incidencia muy baja o si no es que baja. En cuanto a la redistribución, tampoco no hay un escalamiento del retraso según se acerca la mitosis. Por lo tanto, no va a haber una redistribución en el ciclo celular y esto va a ser muy importante para pacientes con tumores neuroendocrinos pituitarios e incluso otras patologías, así como la repoblación, en donde el máximo ocurre en 2 semanas, a diferencia de la radioterapia externa y directamente con alteraciones vasculares y daño endotelial. El rango de dosis va desde 1.5 Grays a 2 Grays por fracción a dosis extremas de una sesión única, ¿no? Que es más de 10 Grays, incluso hasta 150 Grays. Y también en la preservación del tejido sano, en donde se permite la reparación celular de tejido sano y en la radiocirugía tenemos un mayor gradiente de dosis. Ahora, sin embargo, tenemos que también actúan los mecanismos radiobiológicos y el modelo lineal cuadrático, en donde esta vía se va a generar directamente dependiente de la dosis. Mayores de 10 Grays, en donde la inactivación del factor inducido por hipoxia es terapéuticamente eficaz y debe programarse en una radioterapia convencional para poder optimizar la sensibilización de las células. Pero en la radiocirugía puede preceder o ser suficiente magnitud para superar este paso, ya que se localiza periféricamente una vía que es la vía de la esfingomielina. Esta se va a hidrolizar en una enzima llamada fosfodiesterasa que se localiza periféricamente de la membrana plasmática para generar ceramidas, por lo que la radiación va a inducir una rápida translocación y disfunción microvascular. Y tenemos entonces que, sin embargo, ahora hay varios equipos con los que se puede otorgar este tratamiento. El primero que surgió pues es el Gamma Knife, el cual es actualmente el Perfection Icon, en el cual va a tener una arquitectura isocéntrica fija. Se utilizan colimadores de tungsteno de 4, 8 y 16 milímetros para enfocar múltiples haces fijos hacia un punto exacto. Este va a tener diferentes fuentes de cobalto 60, dependiendo del modelo, va a ser el número de fuentes, en donde va a ser principalmente por rayos gamma, ¿ok? En donde este va a ocurrir por medio de una desintegración, emitiendo este tipo de rayos, se absorbe un neutrón y el exceso de la energía del neutrón adquirido es mediante la desintegración beta. Una vez que se convierte este neutrón, se van a originar 3 partículas, que es el protón, el electrón y el antineutrino, y con energías de 1.1732 y 1.3325 MeV. A diferencia de un acelerador lineal, el Rubin-Linac, en el cual cuenta con una arquitectura rotacional, tiene un gantry rotatorio de 360 grados con colimadores multiláminas y estos tienen unas medidas específicas a diferencia de la radioterapia convencional para poder otorgar el tratamiento, así como lo muy importante para realizarlos, la corrección de una mesa, la mesa robótica en donde ahorita vamos a ver más adelante los grados que tiene de angulación que permite tratar múltiples isocentros con rapidez. Este es por medio de la entrega en fotones, en donde es con 6 MB, dependiendo de con o sin filtros de aplanado, y el tamaño de campo, como les comentaba, para la radiocirugía es de 40 por 40 centímetros cuadrados,
Esto en el tamaño de las mordazas y el colimador, los MLC, pues son HD 120 de 22 por 32. Estos para asegurar pues los campos que utilizan pequeños, así como el Saber Knife, el cual cuenta con una arquitectura robótica, dinámica. Este brazo robótico también cuenta con grados de libertad sobre el acelerador compacto y con la integración de los sistemas para un rastreo continuo. Además, en la actualidad, y bueno, en nuestro país aún no contamos con esto, pero también el uso de protones, la tomoterapia y el equipo SAP-X, en donde la tomoterapia, pues, es un tipo de helicoidal, IMRT, en donde este gira continuamente alrededor del paciente, mientras la camilla se desplaza actualmente a través del gantry. Y también se permite entregar tratamientos con gran precisión. La protonterapia, en donde se aceleran y se direccionan con mayor precisión al tumor, depositando la mayor parte de energía en el objetivo con el llamado pico de Graf, minimizando la dosis en tejidos sanos alrededor y pues detrás del tumor o alrededor de él. Y también la radiocirugía robótica no isocéntrica, el SAP-X, en donde es una tecnología que utiliza múltiples puntos de disparo de diferentes ángulos y diferentes distancias, no isocéntrico, elimina colimadores y permite tratamientos más rápidos con alta precisión subvolumétrica. Ahora, ¿cuál existen en el país? Serían los que tenemos acá anteriormente y también si dicen si todos podemos otorgar tratamiento, pues saber elegir o ver cuáles principalmente nos otorgan mayores ventajas al utilizar otro tipo, ya que por ejemplo el Gamma Knife puede tardar un poco más de tiempo, sin embargo en lesiones en que utilizamos un gradiente de dosis mayor, podremos llegar a una dosis más alta sin ocasionar daños al tejido alrededor, o si van a ser múltiples blancos, un acelerador lineal, podríamos tratar claramente varias. Un ejemplo claro de metástasis cerebrales que podemos tratar hasta 32 o más, dependiendo del volumen que no podríamos realizar con un gamma, ¿no? O el Sarbenar también por el tiempo y el número de lesiones, dependiendo de qué vayamos a realizar. Ahora bien, también para la inmovilización han surgido un cambio en cuanto a estos e incluso se siguen utilizando ambos por medio de un marco estereotáctico o versus los sistemas ya sin marco, ¿no? En donde para el marco estereotáctico, pues el paciente se le colocan pines de titanio, estos son fijados al cráneo. En algunas instituciones se coloca una sedación, ¿no? Ligera o en algunos otros solamente con anestesia local. Y este pues permite, como les comentaba, sí tratar varias lesiones, pero en algunas que están no muy hacia posterior o muy inferior, a veces el marco tiende a ocasionar algunas dificultades para colocarlo. Sin embargo, en gradientes de dosis es una excelente opción. Vamos a tener como referencia espacial que hay coordenadas absolutas, físicas ancladas al equipo, y pues el posicionamiento es directamente mecánico y estándar. La otra manera es la utilización de las máscaras y mallas termoplásticas, en donde estas pues van a ser moldeadas, no es invasivo, no utilizan ni ningún tipo de anestesia, sedación, es directamente una referencia basada en imagen, volumétrica diaria, para el utilizar la adquisición de imágenes con un Convincity o un Exactract, que es el ideal y el que se debería de utilizar en radiocirugía. Y lo parte importante es que pues se utiliza también la mesa robótica de Perfect Speech con corrección tanto en tres ejes lineales y tres ejes rotacionales para una reproducibilidad lineal, que es X, Y y Z, y para una reproducibilidad angular, el pitch and roll and wind, en donde para las tolerancias de ambos tienen que ser menos de 1 milímetro y menos de 5 grados, y esto nos permite entregar con mayor precisión los tratamientos. En cuanto a los sistemas de planeación, tenemos que existen varios, desde iPlan, en Brainlam, de Elements, Eclipse y Monaco, los que se utilizan por el iNav Radionics, por el CyberKnife, el Excel Gamma Plan.
Sin embargo, en todos ellos, el físico tiene que estar capacitado en dosimetrías de campos pequeños, ya que pues es el tratamiento que va a realizar de acuerdo al TRS 483 y ellos son los que se encargan directamente de verificar la corrección tanto de la mesa que esté otorgando bien el tratamiento, diarios con los fantomas, en donde podemos observar en la imagen inferior exactamente el uso de un fantoma en donde se disparó un plan de tratamiento no posicionado de manera correcta para que se observara pues que no está tan cercano, ¿no? Posteriormente se hacen las correcciones, se hace la corrección nuevamente y se corrobora esta distancia. La corrección para las imágenes de verificación diarias, como les comenté, se tiene que realizar con un exacta con rayos X para ajustar los movimientos mínimos del paciente, en donde estos tienen que ser de 0,03 a 0,05 milímetros. Ese también existe ya de manera dinámica al aplicar el tratamiento, la cual hace correcciones cuando se está otorgando este y también se puede realizar con Vincitis. Sin embargo, el que es más exacto es el Exactrack. Cuando se utilizan ambos sistemas de imagen de verificación, se debe de cumplir una tolerancia de coincidencia cruzada y no se tendría que superar más de 1 milímetro entre ambos o lo mínimo tienen que ser menos de 0,5 para asegurar pues ambos sistemas. Tenemos también en la imagen un ejemplo de cómo son este tipo de verificaciones y el arreglo que se le coloca al paciente, el cual cuenta con unas esferas en la parte superior que tienen un pequeño polvito, el cual no se deben de tocar porque si no, pues este se va desgastando y no hace la corrección como tal por medio de infrarrojo. Lo que les comentaba del Exactrack Dynamic, este pues ya no necesitan infrarrojo, es directamente con la parte del paciente. En cuanto a sus aplicaciones clínicas, tenemos que existen tanto para neoplasias malignas, neoplasias benignas, patologías vasculares y funcionales, en donde principalmente su uso es de las metástasis cerebrales múltiples y aquí es donde igual se elimina un poco el concepto de las radioresistencias, principalmente en pacientes con melanoma o células renales, en donde al otorgar una dosis mayor, como les comentaba antes, la parte de la reparación, la redistribución, pues tiende a ser muy benéfico para tratar este tipo de lesiones. Pacientes con cordomas, gliomas recidivantes, en pacientes con glioblastomas que recidivan o incluso con gliomas benignos grado 1 posteriormente de que recibieron tratamiento y este recidió, también pueden utilizarse en pacientes con ependimomas, en neoplasias benignas como con los schwannomas, que tienen un excelente control, meningiomas, tumores neuroendocrinos pituitarios, paragangliomas, tumores fibrosos solitarios o cronofaringiomas, los cuales pues recidivan en múltiples ocasiones, patologías vasculares como malformaciones arteriovenosas, fístulas arteriovenosas o cavernomas, y también en la parte funcional. Tal vez y por el número de pacientes que tenemos en todos los centros, pues está más acostumbrados y a tratar neoplasias malignas y benignas. Sin embargo, en la parte funcional son excelentes también tratamientos para las neuralgias del trigémino, el temblor esencial, epilepsias farmacoresistentes, trastornos psiquiátricos con trastornos obsesivos compulsivos, así como de la alimentación. Y existen igual muchas nuevas patologías en donde se están buscando pues incluir este tipo de tratamiento. Les voy a mostrar algunos ejemplos de tratamientos que se han hecho en pacientes. Empezamos con un paciente con metástasis de sea renal de células claras del sistema nervioso central, en el que se otorgó radiocirugía a una lesión frontal derecha. De su lado derecho de la pantalla observamos que en el 2024 estaba la lesión, se le dieron 22 grays en una fracción y conforme el seguimiento observamos solamente un pequeño puntito en el 2025 y en el 2026 pues continúa.
Esto siempre y cuando también pues el paciente lleva un control sistémico, si no es luego pues difícil o poco probable que si no está controlado sistémicamente, esto nos continúe haciendo efecto, pero un muy buen control. En cuanto a las metástasis, antes era en cuanto al número y ahora es en cuanto al volumen, en donde vamos a ir viendo que hemos tratado más de 32, 64 metástasis en alguna paciente y continuando con un muy buen estado funcional. Pacientes con lesiones en el tallo encefálico, también con una excelente respuesta, como podemos observarlo y con schwannomas vestibulares en la parte de neoplasias benignas. Para los schwannomas vestibulares es muy importante realizar un seguimiento y tener en cuenta que son lesiones que no van a responder inmediatamente e incluso pueden tener algo que se llama pseudoprogresión. ¿Qué significa? Pues está la lesión, de repente lo citamos nuevamente en los 3 meses con una resonancia de control y este crece. El hecho de que crezca nos dice que va a tener una excelente, buena respuesta y no significa que se tenga que operar nuevamente. Como observamos en esta imagen de su lado derecho, al inicio teníamos el schwannoma vestibular, posteriormente crece un poquito y luego disminuye de tamaño. Y de su lado izquierdo también tenemos un schwannoma vestibular del ángulo pontocerebeloso, en donde después de irradiarse tiene una excelente respuesta. La parte en la que tenemos cercana, pues es el nervio, en los nervios y pues el tallo. Sin embargo, con las dosis que damos y las tolerancias a los órganos cercanos, pues se puede lograr un excelente control. Para otras neoplasias benignas también se puede utilizar en los paragangliomas, haciendo el uso de otros tipos de imágenes para poder dar el tratamiento, guiado mediante un PET-CT, en donde también tienen un excelente control, así como para las patologías vasculares, que es donde principalmente iniciaron igual los primeros estudios con radiocirugía, en donde tenemos la obliteración de esta malformación arteriovenosa con el paso del tiempo. Tampoco es un tratamiento que se utilice de primera instancia o dependiendo del tipo de Expertler-Martin, pero son tratamientos en que si es una malformación de urgencia, que sangro que necesita cerrar, ya en este momento no sería el tratamiento de primera instancia. Sin embargo, sí en uso cuando se hace con otro tipo de tratamiento, en cuanto a la cirugía o en algunas que es muy difícil el acceso por la ubicación, entonces damos tratamiento. Como les comentaba, esta obliteración va ocurriendo por partes y no es inmediato, pero como observamos en la imagen, puede cerrar e quitarse incluso por completo el hilo vascular, así como en patologías funcionales, en donde se hacen talamotomías a esta dosis de 134 grays en una fracción, posteriormente a un dolor del nervio trigémino, en donde ya había recibido tratamiento y sin embargo, al no controlarse, se ofrece tratamiento con una talamotomía. E incluso existen varias veces en donde se puede utilizar uno, dos o tres blancos. ¿Cómo es la radiocirugía en la actualidad? Pues su uso también se ha estado buscando por lo medio de patologías pediátricas, así como su eficacia y comprobar en diferentes patologías. Entonces tenemos que aún existen varios temas que podemos investigar. He tenido la oportunidad de participar en varios foros de la International Stereotactic Radiosurgery Society junto con colegas en donde hemos abordado diferentes temas de innovación y aplicaciones en radiocirugía. Como les comentaba, el año pasado, en el 2025, en donde presentamos unos casos en cuanto a la parte de la neuromodulación en diferentes tipos de patologías, principalmente en las fístulas arteriovenosas y meningiomas, en pacientes que no se podían operar y que tuvieron un muy buen resultado en cuanto a lo funcional y también el tipo de lesión. Y actualmente mis colegas están yendo a presentar este nuevo
paper en cuanto a las metástasis cerebrales, los que les comentaba que anteriormente era el número, sin embargo ahora es el volumen acumulativo de este tipo de lesiones de esta paciente con un cáncer de mama de 39 años de sobrevida libre de enfermedad, en donde se han irradiado 63 metástasis desde el 2022 hasta el 2025. Como observamos a las dosis de las sesiones y la paciente pues con un excelente estado funcional, nuevamente y reiterando que tienen que tener un control sistémico. En cuanto a las restricciones de los organismos y qué toxicidades se pueden esperar con este tipo de tratamiento, pues tenemos nuevamente que es directamente en cuanto a tolerancia y volumen, así como los órganos que tengamos alrededor. Y este va a depender del número de fracciones, ya sea que se otorgue en uno, en tres o en cinco. Por ejemplo, si vamos a radiar el cerebro por metástasis cerebrales, como les comentaba, la cercanía del tallo en un glioma de tallo, en un schwannoma, en una neuralgia del trigémino, así como la vía visual en los adenomas, los tumores neuroendocrinos pituitarios, las cócleas también en los schwannomas, el hipocampo, los cristalinos, las órbitas. Es muy importante cuidar la vía visual, la retina, así como el plexo braquial. Sin embargo, al recibir el tratamiento de forma aguda, el paciente recibe su tratamiento sin ninguna complicación de mayor importancia. A veces presentan fatiga, como con una radioterapia convencional, leve cefalea, se puede caer el cabello o tener alopecia en la parte donde pasa la red de radiación, pero no es en todo el área del tratamiento y se quedan los pacientes en vigilancia cuando son dosis mayores, por ejemplo, de la talamotomía o cuando son lesiones que involucran una mayor dosis, posteriormente se egresan para seguir la vida de manera normal sin ninguna otra restricción. Entonces tenemos como tal que pues han transcurrido 76 años desde su invención de la radiocirugía. Es un tratamiento extremadamente preciso, no invasivo, bien tolerado y eficaz. Y pues seguimos viendo respuesta en los avances tanto en las imágenes y pues la nanotecnología. Por lo tanto, es muy importante incluirlas en los centros, en ver la calidad de vida de los pacientes, en donde pues esta al no irradiar, por ejemplo, en las metástasis o logran todo el cerebro, les va a conferir una mejor calidad de vida. Y por último, quisiera terminar esta charla con esta frase de ¿a dónde nos dirigimos? Pues sería una locura hacer lo mismo desde siempre y esperar obtener resultados diferentes, dicha por Albert Einstein. Por lo tanto, es importante conocer más sobre estos temas. Les agradezco mucho poder haber dado esta plática y aquí están algunas de mis redes sociales por si tienen alguna duda o pregunta y muchas gracias. Muy bien. Excelente charla, doctora Eva. Muy didáctica, muy amena y sobre todo muy bien explicada. Agradecemos la ponencia. Creo que por aquí le mandan José Luis Reyes León, dice excelente charla. Y José Luis Gaxiola Sosa, muchas felicidades, doctora Eva, nos manda a decir en el chat. Si alguien más tiene alguna duda, algún comentario, este es momento de hacerlo en el chat. Yo creo que quedó muy clara la explicación. Ok, a ver, aquí nos dice Elvis Francisco López, muy didáctica la ponente, excelente charla, dice Andrés Ferrer, saludos desde Argentina. Interesante ponencia, dice Alexis Harold Portugal Villa. ¿Después de cuánto tiempo se puede observar la desaparición de las metástasis en el cerebro una vez aplicado el tratamiento de radioterapia? Pregunta. Muy bien. Sí, este tipo de respuesta la vamos a ver con resonancias magnéticas, pero a los 3 meses es el primer control.
De acuerdo a la experiencia y el seguimiento, algunos pacientes en esos 3 meses ya tienen una respuesta completa e incluso otros pues tienen una respuesta parcial que pueden continuar ahí con la lesión vigilándola y un excelente control. Ok. Carlos Suástegui comenta, con la IA utilizando ExactTrack para radiocirugía es un gran avance y sobre todo el tiempo para el paciente sin usar el arco estereotáctico, comenta. Y efectivamente, lo que comentaba, ¿no? Pues tiene menos invasión. Sin embargo, pues en algunas otras lesiones que quedamos un gradiente de dosis mayor, podría ser una opción para utilizarlo. Sin embargo, las máscaras es una importante opción para poder tenerlo en cuenta. Muy bien, ¿alguien más? Creo que sería todo. Eh, pues daremos por terminada la sesión académica de hoy. A ver, alguien más. Jessica Campos nos pregunta, dice, doctora, desde su perspectiva en cuanto a la curva de aprendizaje del técnico en radioterapia, ¿cuánto tiempo tarda en especializar a un técnico en el manejo de la SRS? Y esa es una pregunta muy importante. Varios técnicos solicitaban acudir a hacer un curso o algo que pudiera capacitarlo y notamos que mínimo 6 meses tendrían que estar ahí haciendo una curva de aprendizaje para poder recibir el adiestramiento. Ok. Otra pregunta, ¿cuál es la probabilidad de producir radionecrosis con la SRS? Pregunta Víctor Balboa Loza. Realmente es un porcentaje muy mínimo, del 1 al 2% y dependiendo de los gradientes de dosis, pero preservamos muy bien el resto del cerebro. Son tratamientos en que de 1 o 2 milímetros el gradiente de dosis y la curva ya decayó demasiado. Ok. Regresando con la pregunta de Jessica, ¿hay algún programa para técnicos que esté desarrollado o simplemente puede ingresar cualquier técnico y lo capacitan para dar radiocirugía? Como tal, el programa no está implementado, pero sí pueden pedir información en el Instituto Nacional de Neurocirugía y Neurología, en donde podrían en el área de enseñanza otorgarles esa información. Ok. Marina León pregunta, dice, doctora, con vistas al futuro, ¿cuál cree que serán los próximos retos de la radiocirugía? Los próximos retos que serían, pues, es adiestrarnos más en patologías funcionales. Si ya vimos que tienen una excelente respuesta en la parte de tumores malignos, benignos, ahora el reto es la parte funcional y lo que comenta, ¿no? ¿Qué respuestas más allá nos pueden traer beneficios para otras patologías? E incluso para temblores esenciales en Parkinson, también se está investigando realizar. Ah, muy bien. María Zuleima Carrasco pregunta, ¿cuán, ¿cuánto es recomendable realizar la RS en pediatría? Como tal, todavía no se ha visto y estoy más capacitada para hacerlo en adultos, pero en el 2025 surgió una guía en donde ya se está utilizando en algunos centros, pero principalmente en protonterapia. En México no conozco de algún lugar que se haga y si es así, es en pacientes mayores de 8 o 9 años, de algunos casos que han tenido algunos gliomas, por ejemplo, del nervio óptico, que se han tratado, pero son muy pocos. Tenemos otra pregunta de Tomás Espinosa, pregunta, doctor Tomás Espinosa, ¿qué constraints usan cuando se radian metástasis múltiples en diferentes momentos? ¿Se hacen los planes sumas y qué considera en dosis única? ¿Sabes qué es el B12? Pero radiando múltiples metástasis en diferentes. Sí, se tiene que hacer un plan suma de todo lo que ya recibió, así como del volumen. Incluso cuando ya recibió muchas radiaciones, tenemos que sacar pues, los equivalentes no solo del cerebro, sino del resto de los órganos que tenga cercanos. El B12 se utiliza cuando es de cada una, pero más que nada necesitamos sacar el volumen
y como tal, hasta el momento no existe un volumen exacto, como les comentaba del caso de la Sociedad de Radiocirugía, en donde ya lleva más de 62 lesiones, se utilizó ¿Mm? una suma de todos los planes en cuanto al volumen general del cerebro. Ok. Francisco López pregunta, dice, en su centro de trabajo para lo que es la radiocirugía, ¿cuántas veces se calibra el equipo y cada cuánto se dan los mantenimientos? El físico hace pruebas diarias en las mañanas y también se tiene que hacer pues cada mes el resto de pruebas ya y mantenimientos. Ok. Jessica Campos pregunta, ¿cuál considera los retos de la simulación para la inmovilización y de cuántos milímetros se necesita la tomografía de simulación? Que sí, eso se puede. Las tomografías, tanto como las resonancias, tienen que ser mínimo de 300 cortes o dependiendo de la patología. Pero en la tomografía de simulación tiene que ser de 0.3 milímetros mínimo para poder dar el tratamiento y como nos guiamos mucho con resonancias magnéticas, esta va a depender de la patología que estemos tratando. Por ejemplo, las metástasis también tienen que tener mínimos 300 cortes o incluso más. Los retos de la inmovilización, pues es muy importante contar con sistemas de verificación que te garanticen que tienes un buen medio para poder realizar los tratamientos, esto por medio de los físicos que estén nuevamente capacitados en dosimetrías de campos pequeños para ellos pues detectar todo ello y pues principalmente es eso, ¿no? Las máscaras te dan de 0.03 a 0.05, el Exactrag, el Combin, tenemos como varias herramientas para poder garantizar este tipo de tratamientos. Muy bien. Pues muchas gracias, doctora. Hasta aquí, llegamos con la sesión académica. Agradecemos mucho el apoyo de su ponencia y esperemos que en un futuro nos apoye con otras pláticas. Sí, con gusto, muchas gracias. Bueno, pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias por estar conectados. Les agradecemos mucho y estemos al pendiente de la próxima sesión académica del mes de julio, porque en junio tendremos un live en Instagram, una charla en Instagram en vivo, que más adelante daremos más detalles e información. Hasta luego, muchísimas gracias. Bye. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas noches.